Registros administrativos estará a cargo de Carol Schmitz. Carol Schmitz es actuaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría de Ciencias Matemáticas. Actualmente se desempeña como directora general adjunta de Registros Administrativos Sociodemográficos. Démosle la bienvenida, por favor. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Espero que hayan tenido muy buen provecho. Bueno, pues en la charla de esta tarde les voy a platicar un poco del aprovechamiento de registros administrativos. Como varios de ustedes ya deben de saber, tenemos un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el SNIEG. El SNIEG ya está cumpliendo 10 años de haberse consolidado. Y si bien es cierto que en México ya tenemos una larga tradición de censos y de encuestas, y que sí efectivamente se producen algunas estadísticas en base a registros administrativos, desde el inicio de la gestión de nuestro actual presidente, el doctor Julio Santaella, en INEGI se estaba buscando impulsar esta estrategia de aprovechamiento de registros administrativos en todo el SNIEG, en dos sentidos: en aprovechar a fondo cada uno de los registros administrativos que estén disponibles, pero también en combinar estas fuentes de información para poder obtener nueva información y nuevas estadísticas que, como nos marca la ley del SNIEG, contribuyan al desarrollo nacional. Entonces, esta estrategia que se está ya impulsando se basa en el acceso y aprovechamiento de estos registros administrativos. La idea es que las unidades del Estado que dispongan de estos registros administrativos permitan al INEGI el acceso a estos datos, nos los entreguen, se haga de manera conjunta una validación y una revisión de los datos y entonces se integren a un acervo de registros administrativos. Y esto va a ser aplicado a diferentes ámbitos en los 4 subsistemas que actualmente tiene el SNIEG, y en donde estaremos buscando integrar padrones de personas, de unidades económicas, integraciones territoriales, de tal manera que podamos obtener información de relevancia para cada uno de nuestros 4 subsistemas de información, en el ámbito sociodemográfico, en el ámbito económico, en el ámbito geográfico y de ordenamiento territorial, y también en el ámbito de gobierno e impartición de justicia. Entonces, regresemos un poco a las definiciones. ¿Qué es un registro administrativo? Un registro administrativo es un conjunto de datos que se recaban en forma sistemática y que se actualizan sistemáticamente y que forman parte de las actividades cotidianas de las unidades del Estado. Es decir, no son datos que propiamente se generen para un aprovechamiento estadístico, son datos, información que cada una de las dependencias genera y actualiza, que eso es muy importante, para llevar a cabo sus actividades. La actualización de los registros administrativos es algo muy importante porque es una actualización continua. A diferencia de cuando tomamos información de un censo o de una encuesta, que estamos refiriendo la información a un momento preciso, los registros administrativos están de alguna manera vivos y tienen una actualización permanente, y esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué son los registros estadísticos? Los registros estadísticos son estos registros administrativos, pero que ya tuvieron algún procesamiento o algún tratamiento para que puedan ser aprovechados en la generación de información estadística. Una vez que se tienen estos registros estadísticos, se integran en lo que estamos llamando un acervo de registros administrativos, en el que se pueden ya combinar diferentes fuentes de información. Ahora bien, la clave para hacer esta integración de información es justamente tener identificadores únicos que nos permitan asociar esos datos. En el caso de las personas, un identificador único puede ser la CURP, en el caso de las unidades económicas, la CLE, la CURP de ordenamiento territorial y así sucesivamente. Y cada uno de estos registros administrativos tiene asociados datos de identificación.
los datos de las personas, sus nombres, sus apellidos, su sexo, la edad, etcétera, y en el caso de las unidades económicas, sus datos fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, el tener estas llaves de identificación es lo que nos va a permitir hacer esta integración de registros administrativos para integrar padrones de población, datos de las viviendas, datos de las unidades económicas y entonces poder derivar información que tenga una calidad adecuada y que sea de utilidad para la toma de decisiones. ¿Cuál es el esquema que estamos buscando? Como les acabo de mencionar, todo se basa en la integración de estas llaves únicas y de los datos personales. Entonces, para tener acceso a esa información, todo tiene que estar en un marco de confidencialidad de los datos. Nuestra misma ley del SNIEG nos marca que toda la información que provenga de registros administrativos tiene que ser tratada con los principios de confidencialidad y reserva correspondientes. De lo que se trata entonces es de que las unidades del Estado nos permitan el acceso a esos registros administrativos con los datos personales de los diferentes padrones, que en conjunto con ellos hagamos una verificación de la calidad de esta información y hagamos una integración de la misma para incluirlos en el acervo de registros administrativos. Ahora, con este registro nosotros ya vamos a poder obtener en algún momento información estadística que tenga una calidad adecuada y que contribuya al diseño y a la planeación y a la evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, nosotros también tenemos la restricción de que la información con datos personales que nos proporcionen las unidades del Estado no podemos dárselas a otras unidades del Estado. Sin embargo, hay técnicas para poner a disposición de todo mundo un padrón de población, quizá con datos geográficos, pero anonimizando los datos personales o sin incluirlos. De cualquier manera, cada unidad del Estado tendría acceso a su propia información sin que nosotros podamos darles información adicional de manera nominal, a menos que se haga un convenio entre las instituciones. Entonces, todo esto, la idea es que esté enmarcado en los principios de confidencialidad y reserva, pero también con el soporte técnico y la asesoría del INEGI. Un ejemplo de esto, estamos desarrollando ya aplicaciones que nos permitan compartir información con las unidades del Estado mediante canales seguros, encriptando la información y solo mediante el acceso de usuarios autorizados para esto. Esto es como se vería nuestro acervo de registros administrativos. Otra cuestión muy importante es que todo esto tiene que tener un marco geográfico único, que en este caso sería el marco geoestadístico del INEGI, para que podamos, además de hacer comparaciones y tener información de diferentes temáticas, tengamos una referencia en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Sí, sobre este marco geoestadístico podríamos asociar la información de diferentes temáticas a nivel de microdatos o a nivel de agregados cuando esto no sea posible para poder derivar nuevas informaciones. Si bien es cierto que actualmente en INEGI ya se genera información con registros administrativos, como es el caso de las estadísticas vitales o de algunas estadísticas sociales, como la estadística de museos es uno de los ejemplos. En realidad en nuestro país ha sido poco el aprovechamiento que se ha dado a esta información. La tendencia de las oficinas nacionales de estadística es actualmente transitar ya hacia un sistema nacional de estadística completamente basado en registros administrativos, en particular en los países nórdicos europeos. Esta tendencia empezó desde la década de los 60, donde dichos países empezaron la construcción de sus padrones y ya a la fecha la gran mayoría de ellos tienen un censo basado exclusivamente en registros administrativos. En el caso de Dinamarca, por ejemplo, empezaron la construcción de sus padrones en los años 60 y para 1981
ya tenían un censo basado completamente en registros administrativos. Noruega también empezó la construcción de sus registros de población y sus padrones en los 60, pero no fue hasta 2011 que tuvo un censo de población completamente basados en registros administrativos. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que en México esto vaya a ser una cuestión inmediata. Los dos ejemplos que les acabo de dar tenían en 2017 una población de alrededor de 5.7 millones de personas, que es el equivalente a lo que tenía la población de Guanajuato en la encuesta intercensal 2015. Y finalmente, creemos que en algún momento se tiene que empezar y que definitivamente los registros administrativos tampoco son la solución única, pero son una solución que nos permite complementar la información que tenemos y con algunas ventajas como que son menor costo y una disponibilidad mucho más oportuna. Ustedes saben que los censos de población en nuestro país y en cualquier país son eventos estadísticos de una magnitud muy importante y que por lo tanto llevan asociado un costo muy elevado, y por ello se realizan cada 10 años, en algunos países, en el mejor de los casos, cada 5, con un conteo, con una encuesta intercensal, pero con los registros administrativos se puede obtener información anualmente, semestralmente y en algún momento trimestralmente. Habrá temáticas que no se pueden cubrir por el momento con los registros administrativos. Un ejemplo de ello es el empleo. Estamos ya en pláticas y tenemos al menos un convenio firmado para tener acceso a los registros administrativos de puestos de trabajo. Sin embargo, aun cuando tengamos ya en algún momento la totalidad de estos registros, la ENOE será indispensable porque es el único instrumento por el cual podemos medir la informalidad. Tenemos entonces que ser cuidadosos en este nuevo acercamiento a los registros administrativos, de homologar bien los conceptos que estamos midiendo, de tener bien la temporalidad de los mismos y de estar conscientes de qué temáticas en definitiva no podrán cubrirse únicamente con registros administrativos y tendrán que ser complementadas mediante otras fuentes de información como son los censos y las encuestas. Y también se trata de iniciar un camino en conjunto con las unidades del Estado hacia el mejoramiento de la calidad de los registros administrativos. Sabemos que hay registros administrativos que, por ejemplo, no captan los datos de identificación personal. La CURP sabemos que puede llegar a tener algunos detalles, pero la idea es empezar a trabajar conjuntamente para avanzar hacia un sistema estadístico nacional complementado en un inicio con registros administrativos y quizá en el largo plazo basado completamente en registros administrativos. ¿Cuáles son las ventajas de tener acceso a todos estos datos y poderlos integrar? Podemos tener nuevas variables sin necesidad de tener más carga a nuestros informantes en censos o encuestas. Podemos empezar la construcción de conjuntos de datos que nos van a permitir hacer estudios longitudinales que serán muy importantes para medir y poder evaluar las políticas públicas, y vamos a poder caracterizar grupos específicos de población. Ustedes sabrán también que hace poco, por ejemplo, se reformaron las leyes de población, la Ley General de Salud y la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en estas reformas implican la creación de un registro administrativo de personas con discapacidad basados ya en una certificación por parte del sector salud. Con este registro de personas con discapacidad, que además debe de integrarse, según lo marcan las reformas a la ley, al Registro Nacional de Población, podemos entonces ya seguir a esta población en específico y obtener su información de este registro, pero combinándolo con otros datos, por ejemplo, de seguridad social, de empleo, etcétera. Y también con estos datos podemos hacer una mejor georreferencia de la información. Otro de los aspectos que se está buscando impulsar en el INEGI es que para el censo del 2020, que pareciera que falta mucho, pero ya se acerca,
se genere una clave única de vivienda. Esta clave única de vivienda en la actualidad ya se genera, pero únicamente para las viviendas nuevas o que son sujetas a algún tipo de crédito. La idea es que con el censo se asigne a cada una de estas viviendas una clave única y además esté ya sobre el marco cartográfico del INEGI, y entonces se pueda tener un inventario de viviendas completo. Lo anterior puede ser de mucha utilidad si solo lo hacemos como un censo en un momento dado, al momento del levantamiento del censo 2020. Sin embargo, el reto será que esta clave se use para otras dependencias, para la Comisión Federal de Electricidad, para el agua y para todo otro tipo de servicios, que entonces sí nos permitirá integrar información, será mucho más valiosa. Entonces, de las actividades que ya estamos haciendo, en noviembre del 2017, firmamos ya un convenio de colaboración con el IMSS que nos da acceso a su registro administrativo de puestos de trabajo afiliados al IMSS. Lo que se va a buscar es que este registro administrativo, en un principio, primero se convierta en un registro estadístico, es decir, en conjunto con el IMSS, estamos trabajando para tener criterios de validación que nos permitan obtener un registro estadístico. Así como ningún levantamiento de información censal o de encuestas es perfecto, podemos tenernos respuesta, sea en las unidades de observación, sea en alguna variable. Lo mismo pasa con los registros administrativos. Sin embargo, será importante medir que estas no respuestas estén en un rango aceptable para poder obtener información estadística, es decir, que la no respuesta no sea tan alta como para que la información resultante esté sesgada. Y una vez que tengamos este registro estadístico, se buscará que sea información de interés nacional. Estamos entonces ya con el IMSS. Estamos entonces ya con el IMSS trabajando con información. Nos funcionaron su registro administrativo a partir de 2015, el dato completo 2015-2017 y lo que llevamos de 2018. La tercera es la vencida. Y entonces ya en conjunto con ellos estamos analizando esta información. Hemos visto, por ejemplo, que ellos mismos, por ejemplo, en la captación de la CURP, los primeros trimestres de 2016 estaba más bajo y han ido mejorando, pero también será un trabajo conjunto de ir viendo las dificultades técnicas que se tengan en los registros y retroalimentar a las unidades del Estado para que la calidad de los registros vaya mejorando. Sobre todo hoy en día que muchos de estos registros ya se captan mediante sistemas informáticos, los cuales pueden incluir ya algunas prevalidaciones que nos aseguren que de origen la calidad de la información será buena. Ahora, este es, digamos, como el primer convenio que ya tenemos, pero estamos trabajando también ya con el ISSSTE, para obtener también los puestos de trabajo, los trabajadores afiliados y los derechohabientes. El día de mañana se va a firmar con Prospera ya un convenio de colaboración para tener acceso a su padrón de beneficiarios, y el miércoles estaremos firmando un convenio con la Secretaría de Salud para el intercambio de la información sobre nacimientos, sobre defunciones y del Padrón General de Salud. Los nacimientos y las defunciones, el INEGI y la Secretaría de Salud de alguna manera ya trabajaban algunos subconjuntos para la generación de las estadísticas vitales. Un ejemplo de ello son las defunciones por causa de muerte sujeta a vigilancia epidemiológica. Previo a la publicación se hace una confronta y conciliación de las cifras para que haya un acuerdo en las estadísticas.
Estamos también trabajando con la SEP, con el INAPAM y con el Gobierno del Distrito Federal para el registro de personas con discapacidad. La idea es, en estos momentos, tener como los principales padrones y registros y empezarlos a integrar al acervo de registros administrativos para empezar a evaluar su calidad y para empezar a ver qué alternativas tenemos de información, qué se está derivando, y aunque tengamos dificultades en la integración, que seguramente las habrá, tendremos retos para la armonización de conceptos. Quizá no todos los registros capten la misma información o tengan los mismos clasificadores. Aún así, cada registro por separado podrá tener una gran utilidad al empezar a generar datos estadísticos y empezar a hacer series longitudinales que nos van a servir de base para la evaluación y diseño de las políticas públicas. Estaremos entonces buscando la creación de este acervo, y en el caso de las estadísticas sociodemográficas será necesario la creación de un padrón de población base, en donde cada una de las personas se identifique de manera única y sobre esa base poblacional podamos asociar las variables de los diferentes registros estadísticos que tengamos, de salud, de educación, de empleo. Actualmente ya tenemos identificados 25 millones de personas de forma única con los registros que tenemos en el INEGI. Si, por ejemplo, simplemente integramos el padrón general de salud, estaremos integrando 57 millones de personas y llegando aproximadamente al 60% de la población. Tenemos obviamente que cubrir todos los grupos poblacionales. En los puestos de trabajo que nos está dando el IMSS, evidentemente no vamos a encontrar a la población de niños, niñas y adolescentes, pero estos se podrán integrar a partir de los registros de la SEP, y habrá registros que incluyan a la totalidad de la población, como son los registros de salud. Ahora, dentro de esta iniciativa también, si bien el INEGI estará acompañando a las unidades del Estado en este análisis y en esta integración de registros administrativos, será muy importante también la colaboración de diferentes actores. En el caso particular del Coneval, se acordó la creación de un grupo de trabajo para explorar y empezar a analizar estos registros administrativos disponibles, principalmente de seguridad social y de ingreso, para ir buscando su paulatina incorporación a las metodologías de medición de la pobreza. Ustedes sabrán que actualmente el ingreso, por ejemplo, se mide a partir de la ENIG, pero ha sido ampliamente comentado que de los deciles más altos tendríamos que tener una muestra casi del tamaño de un censo para poder captar los registros mucho más elevados. Sin embargo, al tener los registros de ingreso del SAT, podemos hacer estimaciones y podemos buscar alternativas, quizá no para sustituir, pero para complementar estas metodologías que actualmente estamos utilizando. En particular para la evaluación de las políticas públicas y para la evaluación de la pobreza, hay muchas áreas de oportunidad, mucha información que puede estar disponible y que se puede aprovechar y complementar con otros datos. Los padrones de beneficiarios de los programas sociales serán muy importantes, y si los combinamos con los padrones de salud y con los de educación, podemos tener elementos que nos ayuden a cada institución en el ámbito de su competencia a hacer nuestras funciones más adecuadamente. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Creo que tenemos… Muchísimas gracias, maestra Smith. Y bueno, ahora vamos a pasar a un bloque de preguntas que ustedes nos han hecho favor de hacerle llegar.
A ver, Mario Jiménez de Oaxaca, me pregunta que si está en riesgo la calidad de los registros estadísticos que se presentan en general, porque no mejoran los procesos en marcha, como es el caso de finanzas municipales y estatales. La calidad de los registros es algo que nos importa mucho, igual que nuestra calidad de las estadísticas que generamos en el INEGI. Es evidente que estamos apenas en una fase inicial de estar incorporando toda esta información, y si en algún momento tenemos acceso a alguno de los registros administrativos y que veamos que no tiene la calidad suficiente, no podremos en esta fase inicial integrarlo al acervo de registros administrativos. Y como les mencioné, parte importante será ir trabajando con las unidades del Estado para ir mejorando la calidad de estos registros. Es algo que sabemos que tampoco se va a poder lograr de la noche a la mañana, pero por algún lado tenemos que empezar. Y al igual que en las encuestas damos nuestros coeficientes de variación y los intervalos de confianza, tendremos que buscar también los mecanismos para evaluar la calidad de estos registros administrativos, y uno de los puntos muy importantes es la cobertura de estos registros administrativos, porque si se genera algún registro administrativo pero no abarca a toda la población a la que debería, entonces la estadística que nosotros vamos a estar generando está sesgada. Los países nórdicos, por ejemplo, que ahora ya basan sus censos en registros administrativos, están pensando también, algunos de ellos, como es el caso de Alemania, de cualquier manera hacer cada 10 años un censo de población para comprobar que la calidad de sus registros está efectivamente reflejando la realidad de su país, pero por otro lado tendrían también que ajustar sus definiciones. Nuestro censo de población en México estudia a la población residente habitual en nuestro país. Sin embargo, en un registro administrativo, como es el caso de los europeos, se estaría midiendo a la población residente en el país y registrada en el país. Los migrantes internacionales no registrados o que no tienen alguna cobertura de las instituciones de seguridad social, etcétera, quedarían fuera de esta cobertura, por lo cual sería un censo de población registrada y residente habitual en el país, siendo que nosotros pues salimos a la calle y no preguntamos a las personas si son residentes legales o no, si tienen CURP o no, simplemente si son residentes habituales del país, y en ese sentido sí estaremos cuidando mucho la calidad de lo que estemos generando, por lo cual simplemente ahorita no podemos darles unas fechas de que a partir del año que entra el INEGI estará publicando estadísticas de puestos de trabajo en tal fecha, porque estamos justamente analizando e integrando toda esta información, y hasta no tener la certeza que la calidad es adecuada y puede ser útil, será entonces que se publicará. De CONACYT, me preguntan si el INEGI cuenta con alguna metodología para evaluar qué tan buenos son los registros administrativos y qué variables incluyen. Estamos trabajando justamente en algún protocolo y en incluir un apartado especial en la política de calidad para medir la calidad de los registros administrativos. Habrá cuestiones evidentes como la tasa de respuesta, entre comillas, de cada una de las variables. Un registro administrativo que capta el sexo, pero que tuviera la mitad de no respuesta, pues no tiene la calidad adecuada. Entonces, estaremos también trabajando en la definición de tolerancias de información faltante o inconsistente para determinar en qué momento podemos dar por buena la calidad de los registros. Hay avance en cuanto a la calidad de los registros administrativos en los estados y su uso para el monitoreo de las políticas públicas. Sí creo que hay avance, hemos visto en muchas dependencias que se han hecho esfuerzos, por ejemplo, por mejorar la captación de la CURP.
Ahora, la totalidad de los registros, actualmente, si ven en la presentación, estamos haciendo convenios con las instituciones, porque en algunos casos hasta su misma normatividad prohíbe dar acceso a esos datos personales, por lo cual no tenemos aún un diagnóstico de cuál es la calidad de esos registros. Habría que revisar cada registro en particular, pero de las dependencias con las que hemos trabajado sí hemos visto que ha habido avances y que se están haciendo esfuerzos. Sin embargo, no será hasta que tengamos acceso a los datos y validemos, por ejemplo, qué porcentaje de ellos tienen una CURP, y más allá de eso, qué porcentaje de ellos tienen una CURP que, de acuerdo con el Registro Nacional de Población, coincide la CURP con los datos personales, porque esa es otra cuestión que hay que evaluar. Será entonces cuando podamos dar un diagnóstico. ¿Puede ser posible que los registros dactiloscópicos sean agregar dentro de estos registros administrativos? Sí, de hecho, la CURP puede tener algunas excepciones, como son las homonimias, etcétera, pero algo que sin duda nos permite la identificación única e inequívoca de las personas son sus datos biométricos. El INE ya maneja estos datos y estaremos buscando incorporarlos. No sé si ustedes últimamente han ido al banco, pero ya la última vez que yo fui al banco ya me pidieron también mis huellas digitales. Entonces, hacia allá también tenemos que caminar. O sea, además de la clave única de población, necesitamos, cuando sea posible, porque también no es algo que se puede implementar de inmediato y que tendrá su costo, cuando sea posible tener estos datos biométricos que entonces sí, de manera inequívoca, nos van a identificar a las personas. ¿Se puede calcular el ingreso a partir de los registros administrativos? La parte del empleo formal, yo creo que hay muchas buenas posibilidades de tener una buena aproximación del ingreso. Sin embargo, recuerden la proporción de población que tiene un empleo informal y por lo tanto no estará incluida en estos registros administrativos, y entonces será necesario la aproximación mediante censos o principalmente encuestas especializadas, como es el caso de la ENIG, y el ingreso en particular es una de las temáticas que estaremos buscando analizar en conjunto con Coneval, repito, para la parte formal del empleo. Quedará la otra parte que habrá que estimar, y sí, en definitiva, yo creo que hay buenas opciones para poder calcular o estimar este ingreso, pero habrá que tener también sus correspondientes precauciones. En estos registros administrativos es común que los ingresos se declaren en la entidad federativa del patrón. Sin embargo, no forzosamente corresponde al lugar al que la persona está, al lugar de residencia habitual de la persona o al lugar en el que la persona está trabajando. Eso lo vemos, por ejemplo, en las mismas encuestas. Es un fenómeno que se presenta, que como captamos la información basándonos en el lugar de residencia habitual, no forzosamente coincide con el lugar donde se da la actividad económica. ¿Como funcionarios podemos contribuir en mejorar los registros? Sí, yo creo que todos podemos contribuir de entrada llenando bien todos los formatitos y papelitos y anexas que nos dan, pero en definitiva sí va a ser un trabajo de todas las instituciones de ir impulsando este tipo de ejercicios, de ir trabajando en la calidad de los registros. No puede ser una tarea únicamente del INEGI, tiene que ser una tarea de todas las instituciones, de todas las áreas de estadística de las diferentes instituciones, para ir mejorando poco a poco la calidad de estos registros y entonces sí ya tener un sistema de estadísticas consolidado basado en registros administrativos. ¿Cuál ha sido la coordinación entre el INEGI y el SAT para mejorar los registros administrativos?
Con el SAT, quienes han trabajado más han sido nuestros colegas de la Dirección General de Estadísticas Económicas. Estamos ya coordinando a través del INEGI tener ventanillas únicas, en este caso será la Dirección General de Estadísticas Económicas, para que como estadísticas sociodemográficas tengamos también acceso a esos registros en forma nominal, y entonces desde la perspectiva de las personas y no tanto de las variables económicas, podamos dar retroalimentación de cómo mejorar los registros. ¿En qué nivel está México comparado con el resto del mundo en sus registros administrativos? Pues depende de cómo nos querramos comparar. Como les mencionaba, los países nórdicos ya tienen sus registros basados, sus censos basados en registros administrativos. Sin embargo, aún con eso, les puedo decir que la publicación de resultados del Censo de Población en México es más oportuna que la de algunos censos basados en registros de países europeos, y que nuestra tasa de subcobertura es mucho menor que lo que pueden tener ellos. Además que, bueno, no sé si debamos tanto de compararnos o ver nuestra propia realidad. Los retos en definitiva no son los mismos. El tamaño de nuestra población no es el mismo. El censo en 2020 los españoles ya van a hacer por primera vez su censo de población totalmente basado en registros administrativos, y son, me parece, cerca de 60 millones de personas. Aún así no es como la mitad de la población que tenemos. Las condiciones no son las mismas, y como ya les mencionaba, o sea, tendríamos que definir perfectamente los conceptos que queremos medir. O sea, no tenemos todo el empleo formal, las condiciones de la población no son las mismas, los avances tecnológicos no son los mismos. Entonces, comparado con los europeos, pues depende. Yo creo que dentro de nuestra situación ha habido mejoras y debemos de empezar a caminar hacia la obtención de estas estadísticas para complementar en un primer paso lo que ya tenemos y posteriormente evaluar la posibilidad de sustituir algunas estadísticas, porque difícilmente creo que en 10 o 20 años la totalidad de lo que actualmente se genera con censos o con encuestas pueda reemplazarse con registros administrativos. ¿Por qué creo yo que hay mucha resistencia para hacer pública la información de los padrones de beneficiarios, aun cuando la ley de transparencia establece su obligatoriedad? ¿No será que puede ser utilizada para fines políticos? Bueno, no sé si les voy a hablar precisamente de los padrones de beneficiarios. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, el día de mañana se va a firmar este convenio para tener acceso al padrón de beneficiarios de Prospera, lo cual pues no me habla de una gran resistencia. Hay una cuestión que es constante en esto, es la protección de los datos personales. Eso sí es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros incluso como INEGI, aunque la misma ley nos obliga a que tenemos que tratar toda esa información para fines estadísticos únicamente, aún así tenemos cierta resistencia para tener acceso a la totalidad de los registros. En algunos casos porque la misma normatividad de las instituciones no les permite darnos acceso, pero también hemos tenido algunos cuestionamientos como qué utilidad tiene para la institución darnos acceso a su información. Ahí hemos tenido que trabajar y tendremos que trabajar en conjunto en mejorar la cultura estadística del país, o sea, de pensar que quizá, porque es algo que nos han preguntado frecuentemente, si te doy mi padrón de beneficiarios o del registro X, ustedes me lo pueden regresar para cada uno y en forma nominal con las variables, por ejemplo, del ingreso del SAT, y la respuesta del INEGI es no, porque no podemos justamente usar esa información
para fines de fiscalización o de auditorías, de evaluación, etcétera, hacendaria, legal, de ningún otro tipo. La única finalidad es obtener estadísticas que tendrán que tener la agregación suficiente para no permitir identificar en forma personal y nominal a nuestros informantes, pero aún así me parece que la información a nivel de manzana, de AGEP, incluso de municipio, de entidad federativa, de esas fuentes de datos combinadas, nos podrán dar información que sea de utilidad para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, maestra Schmitz.